Buenas tardes con todos, mi nombre es Paola Alicia López Zulca, soy médico residente de pediatría del segundo año de la sede del Hipólito Unanue, alumna del curso de telemedicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy voy a presentar sobre mi proyecto de salud digital, que se titula Plataforma de Telemedicina para la continuidad de cuidado en pacientes pediátricos con asma severa post-UCI. Bueno, sabemos que el asma es una de las enfermedades respiratorias crónicas frecuentes en la población pediátrica, lo que va a representar un desafío considerable para los sistemas de salud en cuanto a su manejo y la prevención de las exacerbaciones. Tenemos que tener en cuenta que la ausencia de un seguimiento adecuado después del alta va a incrementar el riesgo de complicaciones, de las recaídas y un deterioro en la calidad de vida tanto en los pacientes pediátricos como la de su familia. Entonces, la implementación de un sistema de telemedicina va a permitir, ¿no?, realizar un seguimiento remoto de los niños egresados de la UCI pediátrica que tengan el diagnóstico de asma grave y va a ofrecer un monitoreo en tiempo real de los síntomas, unos ajustes terapéuticos oportunos y capacitación de los cuidadores. Bueno, como justificación tenemos que ver, ¿no?, que al evitar los reingresos por crisis asmáticas prevenibles mediante teleconsultas especializadas, sensores de flujo respiratorios conectados y una educación digital para los cuidadores, se va a fortalecer la adherencia al tratamiento, lo que va a impactar directamente en la reducción, ¿no?, de costos hospitalarios y en una mejor distribución de los recursos asistenciales. Además, la detección temprana de síntomas de descompensación va a permitir intervenciones oportunas, evitando complicaciones severas que van a requerir, pues, no hospitalizaciones prolongadas como tal. Entonces, nosotros tenemos que también tener en cuenta que la implementación de la telemedicina como estrategia para el seguimiento de niños egresados de UCI por asma grave va a responder a la necesidad, ¿no?, de garantizar una atención continua y oportuna. Esto va a minimizar, como mencioné, el riesgo de recaídas de hospitalizaciones innecesarias. Desde una perspectiva de eficiencia de la gestión hospitalaria, la telemedicina va a reducir la presión sobre los servicios de emergencia y hospitalización. Hablemos del contexto del proyecto. Bueno, prácticamente el hospital El Hipólito Unanue es un centro de referencia de enfermedades respiratorias pediátricas, ¿no? Esto por lo cual va a enfrentar un alto índice, ¿no?, de reingresos hospitalarios por crisis asmáticas en niños que egresan de la UCI. Entonces, el Plan Nacional de Telesalud en el Perú promueve la integración de soluciones digitales para mejorar el acceso a la atención médica, ¿no?, en estas poblaciones vulnerables como las que son las pediátricas. Entonces, la falta de un seguimiento continuo, una educación en el manejo del asma, no posterior a la hospitalización, esto va a dificultar la prevención de recaídas, va a impactar en la calidad de vida de los pacientes y en la carga asistencial del hospital. Entonces, este proyecto se va a alinear con las prioridades nacionales de salud al garantizar un monitoreo remoto eficiente, va a optimizar, ¿no?, los recursos y va a reducir la saturación hospitalaria, ¿no? Mientras tanto, también se va a fortalecer la educación de los cuidadores para mejorar la adherencia al tratamiento, porque también un factor que se vio, de riesgo que se vio en estos pacientes, es que los papás, no están bien sensibilizados con la medicación que se va de alta, qué es lo que tiene que hacer, ¿no?, un paciente cuando tiene o empieza las crisis. Los llevan ya cuando el paciente está demasiado grave, o incluso no asisten a las consultas posteriores, ¿no?, a los controles, porque no tienen una buena sensibilización, no tienen una buena educación. Entonces, por esto el proyecto está en sí, pues, ¿no?, para hacer que esto pueda pasar. Como definiciones tenemos, la telemedicina, ¿no?, es el uso de tecnologías digitales para proporcionar la atención médica remota, lo que va a permitir consultas, monitoreo de pacientes y una educación en salud sin necesidad de visitas presenciales, ¿no? Lo que es salud digital, es una integración de herramientas tecnológicas en la atención médica, va a optimizar la gestión de datos clínicos, la comunicación entre los profesionales de salud y accesibilidad de los servicios.
¿no? La interoperabilidad, que es una capacidad de diferentes sistemas de información en salud que comparten datos de manera eficiente y segura, facilitando la continuidad del cuidado entre distintos niveles de atención. También tenemos que tener en cuenta sobre el monitoreo de remoto de pacientes, ¿no? Que prácticamente es un uso de dispositivos digitales para medir en tiempo real variables clínicas como el flujo respiratorio en niños asmáticos, ¿no? Por lo cual va a permitir una intervención oportuna. Educación digital en salud, que es, bueno, prácticamente es una estrategia basada en el uso de plataformas en línea para capacitar a los cuidadores y pacientes en el manejo adecuado del asma. Alertas de exacerbación, ¿no? Va a ser un sistema que van a emplear algoritmos predictivos para detectar cambios en la función respiratoria del paciente y va a generar notificaciones, ¿no? Para prevenir las crisis asmáticas graves, ¿no? Las que prácticamente ingresan a UCI. Los dispositivos conectados de salud, sensores digitales como medidores de flujo expiratorio portátil que registran datos clínicos y los envían automáticamente a plataformas médicas para su análisis. Y bueno, historia clínica electrónica, ¿no? Que es un sistema digital que almacena la información médica del paciente y va a permitir su acceso remoto, ¿no? Entonces, contamos con tres fases. La primera fase es la evaluación situacional. Entonces, vamos a formar equipos, ¿no? De trabajo que van a estar encabezados, ¿no? Más que nada, por neumólogos pediátricos, que serán los responsables de seguimiento clínico especializado para supervisar el monitoreo remoto de los síntomas y ajustando los tratamientos de manera oportuna en función a la evolución del paciente. También van a coordinar estrategias de prevención para evitar exacerbaciones. Los pediatras y médicos de familia van a proporcionar atención integral a los pacientes, realizando consultas de seguimiento a distancia, brindando orientación personalizada a los cuidadores sobre el manejo del asma en el hogar. Enfermeros especializados en pediátrica como tal, ¿no? Van a tener un papel clave en la educación de las familias porque ellos van a promover, ¿no? Las precauciones. Va a instruir a los cuidadores sobre el uso correcto de los inhaladores, la importancia de la adherencia al tratamiento, ¿no? Y la identificación temprana de los signos de alarma. También van a participar prácticamente en la resolución de dudas y promoción de medidas preventivas, como lo mencioné hace rato. Especialistas en telesalud, obviamente, porque van a desarrollar, van a implementar y optimizar la plataforma digital para las teleconsultas y monitoreo remoto, asegurando que la interfaz, ¿no? Sea accesible, sea eficiente, tanto para los profesionales de la salud como para los cuidadores. Además, también van a trabajar en la integración del sistema con la historia clínica electrónica, ¿no? Del hospital. Ingenieros biomédicos como tal diseñarán e integrarán sensores de flujo respiratorio en el sistema de telemedicina, permitiendo la recolección de datos en tiempo real para el análisis y la detección de posibles exacerbaciones, ¿no? También van a garantizar la interoperabilidad de los dispositivos con la plataforma digital. Psicólogos clínicos también como tal también nos van a ayudar para que nos van a apoyar con apoyos emocionales, tanto a los niños como a sus familias, ayudando a lo que es afrontar el impacto psicológico, ¿no? De esta enfermedad que es muy grave, ¿no? Y reforzando estrategias de enfrentamiento. Ahí también ellos van a trabajar conjuntamente eh, en la educación de los cuidadores para reducir la ansiedad y mejorar la capacidad de respuesta ante las crisis asmáticas, ¿no? También debemos tener en cuenta los coordinadores del proyecto de salud digital, que ellos van a gestionar la implementación del sistema de telemedicina, asegurando su correcta integración con lo que es la historia clínica eléctrica del hospital y la capacitación del personal de salud. También van a supervisar lo que son la interoperabilidad, ¿no? De los distintos dispositivos y garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad en el manejo de datos clínicos. Bueno, identificación del público objetivo. Bueno, tenemos que tener características de la población beneficiaria, ¿no? Prácticamente este proyecto en sí está dirigido a una población pediátrica que ya tuvo antecedentes más graves, o sea, que han sido de altas de pacientes. Esa es nuestra población en sí de este proyecto, ¿no? Que es algo prácticamente, bueno, del Hospital Nacional Hippolyto como tal, ¿no? Junto con los papás o los cuidadores, ¿no? Quienes están, o los tutores, por decirlo así, quienes también van a desempeñar un papel clave en los seguimientos y en el manejo del hogar. Bueno, hay un perfil demográfico, como lo mencioné, pacientes pediátricos.
que en la mayoría van a ser de entornos urbanos, periurbanos de Lima, donde va a haber limitaciones de acceso frecuente al hospital. Sabemos que pues, niños que están muy lejos y prácticamente llegan al hospital, salen del hospital y, digamos, no un paciente de Bagua, un ejemplo, ¿no? De la selva, que tal vez en los hospitales que ellos manejan no tienen un neumólogo pediatra, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el hospital sí tenemos un neumólogo pediatra que prácticamente puede, ¿no? Ayudar con la telemedicina a ver cómo va el seguimiento del paciente, ¿no? Y ayudarlo en sí. El perfil epidemiológico, bueno, son niños con antecedentes de crisis asmáticas severas, ¿no? Que tienen un alto riesgo de reingreso hospitalario y que son susceptibles a factores ambientales que pueden desencadenar exacerbaciones, ya sea la contaminación del aire, el humo, infecciones respiratorias. Un equipo de atención multidisciplinario que prácticamente no la intervención será a cargo de un equipo que va a estar conformado por, lo que mencioné hace un momento, los neumólogos pediatras, enfermeros, médicos de familia, educadores en salud digital, que prácticamente ellos van a ser los pilares, ¿no? Para este proyecto. Bueno, vamos también a poner sobre el análisis del entorno, que prácticamente, bueno, estos son estudios que se han dado en la época del COVID, ¿no? Que prácticamente, por ejemplo, en el primer estudio sobre el manejo de asma en estos pacientes pediátricos, en el niño, bueno, pediátrico, para la redundancia, prácticamente se informó, ¿no? Que había una reducción en el número de, ¿no? De enfermedades respiratorias y de asma durante el COVID. ¿Por qué? Porque hubo una buena organización de atención médica. Las plataformas telefónicas, por la web, se adoptaron en lo que son en estos tipos de pacientes y ayudaron bastante con lo que es la satisfacción razonable. ¿En cuanto a qué? Promovieron uso de cuestionarios validados. Por ejemplo, hay una prueba del control de asma, cuestionarios sobre el control de asma, que prácticamente también ahí en este estudio se informó también sobre el uso de medidores de flujo máximo y espirometría portátil. Y prácticamente los estudios, ya sea basados en los cuestionarios que mencioné, concluían que había un buen control del asma, ¿no? O sea, se referían que pacientes que ya iniciaban con un proceso, digamos, un cuadro asmático leve, eh, los papás tenían una buena educación y acertaban, ¿no? Lo que es los cuidados y los llevaban rápidamente o llamaban por web o ya sea por telemedicina, teleconsulta y tenían una evaluación, ¿no? Ya sea por un pediatra o un neumólogo pediatra y tenían una buena, o sea, no llegaban a tal punto, ¿no? De tener una crisis asmática de mayor severidad, ¿no? En lo que es en el segundo estudio, también menciona, ¿no? Sobre visitas virtuales trimestrales, habían equipado también a los pacientes con su espirómetro, con un saturómetro y con uno de los cuestionarios que le mencioné, que es prueba de control de asma, que lo hizo en la primera artículo, ¿no? En ese segundo artículo sí lo habían hecho y prácticamente indicaron, ¿no? Que fue muy bueno y que relacionaban o asociaban esto, los cuestionarios, o sea, el buen seguimiento de estos pacientes, que eran prácticamente muy pocos, sí, y bien es cierto, los estudios dicen que eran muy pocos pacientes que tenían asma, pero este tipo de pacientes, cuando tenían un seguimiento como tal, sino una prevención y una consulta oportuna con ese tipo de personal médico, ya sea pediatra o ya sea un neumólogo pediatra, eh, tenían bajo riesgo de poder hacer exacerbaciones como tal. En la otra revisión sobre también en pacientes asmáticos, en pediátricos y adolescentes, ¿no? Hablaban sobre la telemedicina
Prácticamente en esa revisión narrativa se analiza la evidencia sobre el papel de la telemedicina y las tecnologías emergentes relacionadas en el asma pediátrico. Concluyen, ¿no?, que hay evidencias, ¿no?, de lagunas en el conocimiento actual sobre la importancia de la telemedicina en el manejo del asma infantil y adolescente. Hay una necesidad urgente de lo que los investigadores y los responsables de la formulación de políticas sanitarias se centren en mejorar las tecnologías y aborden las disparidades en el acceso a las nuevas estrategias de manejo basadas en la tecnología para mejorar la atención del asma. En la siguiente revisión también, que prácticamente fue un estudio donde alternaban la telemedicina con las consultas presenciales para el cuidado del asma, concluyen que esta ha ayudado a mejorar el acceso a la atención y reducir la carga para los pacientes y sus familias. Se concluye que los profesionales sanitarios y los investigadores deberían trabajar para comprender las razones específicas del bajo uso de la telemedicina entre los pacientes que, por ejemplo, que tenían otro tipo de idioma, ¿no? Cosa que aquí también en Perú es un poco limitante. Digamos, hay pacientes que vienen de la zona de sierra, digamos, los papás, bueno, Perú es un lugar donde hay muchísima diversidad de lenguajes, entonces también, ¿no? Tendríamos que nosotros realizar la telemedicina con ese tipo de pacientes, ¿no? Porque, por ejemplo, en este estudio de acá se hubo, ¿no?, ¿cómo decirlo?, una falta de equidad a ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, cosa que en esos estudios en el proyecto que nosotros tenemos, no tenemos que tener en cuenta también ese tipo de pacientes. Bueno, a nivel normativo, el proyecto se encuentra respaldado por la Ley de Salud en el Perú, una Ley 3042.1 y disposiciones del Ministerio de Salud de MINSA, ¿no?, sobre la telemedicina pediátrica, porque va a garantizar su viabilidad. Bueno, como retos, tenemos falta de infraestructura tecnológica en el hospital, porque el hospital no cuenta con una historia clínica electrónica, lo que va a dificultar la integración de datos de telemedicina con el sistema hospitalario, ¿no? Entonces, esto implica la necesidad, ¿no?, de poder crear duplicidad de información y dificultar la gestión de datos clínicos. El otro reto sería la resistencia al cambio por parte de los cuidadores. Muchos padres, tutores, ¿no?, que no tienen una buena educación o tienen un acceso limitado a lo que es la tecnología, pueden desconfiar un poquito, ¿no?, del monitoreo remoto y la teleconsulta, y va a existir el riesgo de que perciban a la telemedicina como un servicio menos eficaz en comparación con la atención presencial, lo que podría limitar, ¿no?, su adherencia al sistema. También tenemos lo que es un limitado acceso a Internet en hogares vulnerables. Va a haber un porcentaje significativo de pacientes que va a provenir de zonas marginales periurbanas, donde el uso de Internet es inestable o costoso. Esto puede afectar lo que es la frecuencia y calidad de las consultas virtuales, va a generar brechas, ¿no?, en la continuidad de los monitores del paciente. La falta de experiencia de qué? De los profesionales de salud que no están completamente familiarizados con el uso de herramientas, por ejemplo, digitales de telesalud, ¿no? Esto podría retrasar lo que es la implementación y generar resistencia dentro del equipo asistencial, lo que haría necesaria una capacitación progresiva. Entonces, otro es la garantía de seguridad y privacidad de datos en menores de edad. Al tratarse de pacientes pediátricos, el uso de sistemas digitales de monitoreo implica el manejo de información sensible, lo que requiere el cumplimiento de normativas de protección de datos. Esto se debe garantizar que los datos clínicos no sean vulnerados ni utilizados sin autorización y evitando cualquier posible violación a la confidencialidad médica. Oportunidades, bueno, prevención de hospitalizaciones innecesarias y reducción de costos médicos, empoderamiento de los cuidadores en el manejo del asma y evitar, obviamente, su exacerbación.
optimización del uso de recursos del hospital, alianza con programas de salud pública para garantizar sostenibilidad y uso de dispositivos de monitoreo remoto para mejorar la atención del paciente. En lo que es la fase 2, bueno, en la planificación e implementación. Es diseño de sistema de salud digital, bueno, es un enfoque que va a ser prácticamente monitoreo de síntomas respiratorios, control de crisis asmáticas y adherencia a tratamientos inhalados. Tecnologías claves, teleconsultas con los neumólogos pediátricos, tienen que tener sensores de flujo respiratorios conectados, alerta de exacerbaciones y educación digital para cuidadores. Impacto esperado, bueno, reducción de readmisiones hospitalarias, mejora la calidad de vida y detección temprana de crisis asmática. La plataforma digital va a permitir la teleconsulta con especialistas en neumología, el monitoreo remoto de síntomas respiratorios y la educación digital para cuidadores. Como tal, ese servicio va a incluir también una aplicación móvil y una plataforma web donde los padres podrán registrar los síntomas diarios del niño, recibir alertas de exacerbaciones y acceder a la orientación médica en tiempo real. A través de la telemedicina, los especialistas podrán evaluar los datos ingresados y realizar ajustes en el tratamiento sin necesidad de visitas presenciales frecuentes. ¿No? Como requisitos funcionales, el sistema deberá permitir la videoconsulta entre los cuidadores y profesionales de salud, la carga de informes clínicas y antecedentes médicos en un entorno digital seguro. Y luego, en cuanto a los requisitos no funcionales, tenemos que el sistema deberá garantizar la seguridad, ¿no? y privacidad de los datos de los pacientes pediátricos, como ya mencioné anteriormente. Bueno, la plataforma tiene que ser accesible, obviamente, tiene que ser de un fácil uso para padres con distintos niveles de alfabetización digital y debe ser intuitiva, lenguajes sencillos, que sea accesible desde dispositivos móviles de baja gama, ¿no? Para garantizar la equidad en el acceso. Se establecerán también protocolos de intercambio de datos mediante formatos estándar que faciliten la conectividad con otros sistemas hospitalarios en el futuro, ¿no? Que sabemos que el hospital no tiene. No, este proyecto debería incluir, va a incluir la creación de una base de datos internas donde se va a almacenar la información de los pacientes y su evolución clínica, no con posibilidad, como mencioné, de integrarse a una futura historia clínica electrónica, ¿no? Cuando el hospital ya implemente ya un sistema unificado. Además, se tiene que dar un diseño de plan de capacitación continua, obviamente, para profesionales de salud y cuidadores, ¿no? Porque esto va a asegurar una adopción progresiva de la herramienta digital y su optimización a lo largo del tiempo. Y para garantizar la sostenibilidad y escalabilidad del sistema, se va a implementar un mecanismo de respaldo de datos en servidores seguros con accesos restringidos únicamente al personal autorizado. Entonces, tenemos que tener procedimientos operativos estándar, entre los cuales de ellos están el de ingreso y el registro del paciente, algo vital. Tiene que haber también de teleconsulta y monitoreo remoto. El paciente usa los sensores de flujo respiratorio, que hace espirómetros. Educación digital para cuidadores, de seguridad y privacidad de datos, de auditoría y evaluación del sistema, obviamente, ¿no? Y respuesta ante fallos técnicos y derivación a consulta presencial cuando sea necesario. Bueno, para lo que es la participación de pacientes y consideraciones de equidad, tenemos que tener en cuenta que la equidad en el acceso a la telemedicina es un aspecto clave para garantizar que todos los niños con asma grave post-UCI reciban una atención continua y de calidad. Entonces, tenemos que decir, que es fundamental considerar que muchos de estos pacientes provienen de zonas urbanas, marginales o periurbanas, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, donde las condiciones socioeconómicas pueden limitar su acceso a tecnologías digitales. Entonces, para nosotros mitigar esta brecha, se van a tener que promover alianzas con entidades públicas y privadas para dotar de dispositivos móviles, acceso a Internet a familias en situaciones de vulnerabilidad, asegurando que no queden expuestas en el programa. Y para asegurar la representatividad de todos los sectores de población, el desarrollo del programa incluirá grupos focales con pacientes y cuidadores de distintas condiciones socioeconómicas, etnias y niveles educacionales. Esto va a permitir que la plataforma sea adaptada según las necesidades reales de la comunidad, evitando sesgos en el diseño y promoviendo una herramienta verdaderamente inclusiva. Bueno, para lo que es
Distribución de costos, bueno, es un aproximado, ¿no?, de 50.000, donde prácticamente 30.000 soles va a ser por la compra de sensores portátiles, unos 500, que son los más baratos que encontramos y de buena calidad. Soporte y optimización del sistema, que son alrededor de 15.000. La capacitación del personal médico y cuidadores, obviamente unos 10.000. Y auditorías de seguridad que rondan un 8. Entonces acá hay un pequeño diagrama donde se distribuye, ¿no?, la cantidad de porcentaje que se le va a administrar. Bueno, la fase 3, que es la última, que es sobre el monitoreo y evaluación de mejora continua. Bueno, prácticamente tenemos que tener en cuenta la definición de objetivos de monitoreo y evaluación. ¿No? El monitoreo y evaluación del sistema de telemedicina serán fundamentales para medir su impacto en la salud de los niños con asma grave y optimizar su funcionamiento. Para ello, tenemos que definir indicadores de estructura, proceso y resultado, ¿no?, para evaluar tanto la implementación del sistema como su efectividad clínica. Los indicadores de estructura van a estar enfocados en evaluar la disponibilidad de recursos tecnológicos y humanos para una correcta operación del programa. En cuanto a los indicadores de proceso, se van a analizar métricas como la frecuencia de teleconsultas realizadas, el porcentaje de cuidadores que utilizan regularmente la plataforma, la tasa de reportes de síntomas ingresados por los padres, la velocidad de respuesta del equipo médico mediante las alertas de exacerbación asmática. Los indicadores de resultados que hacen van a medir el impacto del programa con la reducción de hospitalizaciones por crisis asmática y la mejora de la adherencia al tratamiento y la satisfacción de los cuidadores con el servicio. La planificación de la mejora continua, bueno, para mantener la calidad de servicio se van a implementar un modelo de mejora continua basado en la retroalimentación y ajustes progresivos. Dado que la tecnología, ¿no?, y las necesidades de los pacientes evolucionan con el tiempo, es crucial establecer los mecanismos que permiten optimizar la telemedicina, ¿no?, de manera constante. Y uno de los pilares de la mejora continua es la recopilación de datos de uso y rendimiento del sistema. Esto va a ser a través de métricas como la frecuencia de acceso a las plataformas, tasa de participación de los cuidadores y tiempos de respuesta. Como conclusión, bueno, tenemos que la implementación del sistema permitirá optimizar los recursos del hospital, va a aliviar la sobrecarga en consultas presenciales y facilitar un enfoque más eficiente en el manejo de casos pediátricos de alta complejidad. Asimismo, el uso de sensores de flujo respiratorio y algoritmos de alerta asegurará una detección temprana en crisis asmáticas, permitiendo intervenciones oportunas y reduciendo la carga de los servicios de emergencia. Claro, con este proyecto también, si bien es cierto, está enfocado a ese tipo de pacientes, se han visto revisiones, ¿no?, donde se podría no solamente hacer en ese tipo de pacientes, sino en otros pacientes de respiratorios, como por ejemplo pacientes que hayan tenido bronquiolitis o neumonía, que también podría servir, ¿no?, el seguimiento como tal. Pero bueno, en mi enfoque me fue más para asma. Entonces, prácticamente todo el proyecto en sí explicado, ¿no?, en esta presentación. Muchísimas gracias.